Nos encanta hablar de fútbol y por eso hicimos este podcast. El graderío, Podcast. el graderío, Podcast. el graderío, Podcast. el graderío. Podcast. Ok, entonces ahora sí, No sé, ya lo que sigue no tengo ni la menor idea de qué va a pasar. vamos a hablar de el peor fichaje de la historia. El peor. El peor fichaje Peor de la los que historia. acabamos de... ¿Por qué dimos los que dimos? El peor, es un poco como de... Oh. O sea, dimos contexto, ¿no? O sea, ¿por qué estos fichajes fueron malos? Ajá. Estos de los ¿Y que... ahora qué me vas a dar? Vamos a hablar de el peor fichaje de la historia. No, El- pues tuvo que ser grave. El famosísimo Ali Dia. Ali Dia. Ali Dia. Ali Dia. Suena que era un buen jugador. Sí. Entonces, empecemos. Esto es estilo... Me gusta porque es estilo leyendas legendarias. Es como Un gran podcast, deberían de verlo. un tributo. Entonces, vamos a empezar. Ali Dia. Peor fichaje de la historia. Ok. Entonces, Southampton era el equipo. Southampton. Southampton. El Southampton. Los Saints, donde ahorita Sí, juega sí, Dani sí, Ings, sí, sí. Estaba pensando. que le ganaron a Liverpool, Sí, o sea, es un equipo de tradición en Inglaterra. pero perdedor. Tradicionalmente perdedor. Southampton, temporada 96-97. Graham Souness era el entrenador. Exjugador escocés, dirigía su primera temporada de los Saints, a Southampton. Ok. Tras 7 jornadas, O sea, daba falta. no lo sé, tal vez en su tiempo libre, en casa. Era provocativo usar falda en el estadio. Pues estaba mal visto en ese entonces, ¿no? No había... Aunque fuera así. Pues es que es como para celebrar Sí, eso, bueno, ¿no? es que No luego, sé. luego si lo vio la amanecida fue su culpa. Sí. Ok, tras 7 jornadas, Southampton no ha ganado. 2 empates, 5 derrotas. Zona de descenso, ¿verdad? Exacto. Finalmente entra en una racha positiva de 4 partidos sin perder, en donde golea al Manchester United 6-3. Saludos, Germán. Y vaya Manchester que era en esa época. Sí, 6-3. Luego empata 1-1 con el Sheffield Wednesday. Y posteriormente, o sea, culmina esa racha de sin perder, perdiendo contra el Everton 7-1. No, hombre, ni el 6-3 que hiciste. Ajá. Entonces, ese es el inicio de una segunda racha negativa, No. en la que los Saints pierden 7 de sus siguientes 8 partidos. Ok. Para el inicio de la segunda mitad de la temporada, o sea, ya en enero del 97, se encontraban en el lugar 19 de la tabla. O sea, O sea, ya. Adiós. sí. Ya ni para qué jugamos. Sí, o sea, y aparte en Inglaterra descienden, no sé en ese entonces, pero ahorita descienden 3. Sí, no, o sea, pero 20, es que. 19 y 18. O sea, estar en el 19 significa que estás más abajo que el Atlético San Luis. Sí. El Atlético San Luis es 18. Sí. Después de la goleada 7-1 contra el Everton, el panorama era complicado. El equipo estaba en el fondo de la tabla con varias lesiones. Entonces, Graham Souness recibe una llamada de George Weah. ¿Sabes quién es George Weah? Para los que no saben quién es George Weah. Aquí tengo, Ah. delantero liberiano, balón de oro en ese entonces, jugador del Milán en ese momento, actual presidente de Liberia, No, mira, es presidente actualmente de Liberia. no sabía que había llegado a ser presidente. Sí. Ya ven, ustedes dicen que el fútbol no deja nada. Venía del Paris Saint-Germain, Ajá. llegó al Milán y era... Era un jugadorazo. Sí, creo que fue como como la primera superestrella africana en el fútbol. Si no Sí. estoy dejando a alguien fuera. 1909. Pues sí, O sea, mitad de los 90, George Weah. George Weah. Era un pedazo de crack. Fue un fenómeno. Estilo Ronaldo, Sí, el gordo, iba a decir. sí, Ronaldo. Don Ronaldo. Luis Ronaldo. Ronaldo Nazario. Luis Donaldo Colosio. No, pero a lo que voy como fenómeno, era un fenómeno nivel lo que fue Didier Drogba para Costa de Marfil. ¿No? O sea, él, pero para todo o sea, África. este señor ganó. Sí, o sea, pero él para el nivel continente porque era o sea, era el primero gran jugador que les decía, hey, acá también se juega fútbol a los europeos blancos. Sí. Entonces, George Weah, una opinión privilegiada para recomendar un fichaje. No, pues, si George Weah me dice mañana contrata a Paco, Sí. le digo, claro, Entonces, don mira. Paco. Durante esta llamada telefónica, Ajá. Weah le dice a Souness que fiche a su primo, o sea, el primo de Weah. Con ADN, Weah. Sí, Ali Dia.
quien supuestamente había jugado en el PSV y en la selección de Senegal. Por el supuestamente, imagino por dónde va. Pero, ¿por qué no se apellida Wea? Si es el primo. No sé, yo tengo primos con sus apellidos. Con otros dos apellidos, no compartes ni un apellido. No, pues llama Galidia, güey. No, pues sí tengo primos con apellidos diferentes. Ah, Sí se puede, güey. ¿Y cómo le hacen para no O sea, por casarse ejemplo, entre yo ellos? soy en Santoscoy. Ajá. Tengo, por ejemplo, los hermanos Guarnero que estuvieron en la US. Ajá. Ellos son Guarnero rico. Yo no soy rico. Rico Bueno, es son rico. tus primos segundos. Ajá, primos segundos. Ok. Entonces, Mi Alidia máquina. había jugado en el PSG y en la selección de Senegal. En ese momento Sons le hace caso al mejor jugador del mundo y acepta fichar al senegalés, Aparte, a Lidia, ¿te imaginas que Messi le hubiera hablado a Cruz Azul? y recomienda a su primo Así, Massi Bancucci. oye, che, te recomiendo fichar a mi primo, a Maximiliano Bancucci, jugadorazo, pedazo de crack. Ok, pues sí, mira, aquí lo tengo, así como el primo de Messi que juega en Cruz Azul. Te robé tu comentario. Sí. Perdón. Vamos un poco de contexto. También en la mañana estuve hablando con Harman. Saludos, Harman. Hola, Germán. Sobre este jugador. Hartman. Es un hombre duro. Matt Letizia era como la estrella del Southampton. Es este jugador histórico inglés que jugó toda su carrera en el Southampton. Era la estrella del equipo. Tuvo varias ofertas para ir a jugar a otros equipos más grandes y competitivos en Europa y nunca aceptó. Él estaba feliz ahí. Sí, o sea, yo como preguntando a Harman como para saber un poco más del contexto de este jugador. Porque me llamó la atención que, o sea, hablan súper bien de una estrella con muchísima calidad. Puedes entender que a lo mejor no dio el salto del equipo, pero con Inglaterra jugó muy poco. Había otros jugadores en ese momento en su posición, él era como Pues, enganche. Podría ser parecido a lo que le pasa a Jane Vardy ahorita, que no le dan tanto tiempo. No, o sea, yo pensaba que era eso, que había como, o sea, que había nacido como en una generación complicada, donde había jugadores No, en su pero posición. Jane Vardy podría ser, o sea, era para ser titular en el mundial. Nada más Pero que- sí lo llaman. Sí, Este bueno, jugador, no Matt lo Letizia, llaman. solo tuvo 8 Ok, partidos con ok, sí, Inglaterra. no lo llaman. En su momento, el que tenía esa función en Inglaterra era Paul Gascoigne, Gaza, el famoso Gaza. Y Harman me comentaba que no es que era la mala suerte, ¿no? O sea, así como le dije el caso de Mikel Arteta, que era un jugador así, nunca llegó a la selección. Y él me dijo, pues claro, estaba Busquets, estaba Xavi, estaba Iniesta. Era muy bueno, Y pero no. Marco Sena. Antes. Sí, Ajá. pero no le daba. Entonces me dijo, no es eso, es más bien que pues era estilo Edwin Cardona. Un crack, pero cuando quería. Ok. Y la interpretación es que pues, como que nunca quiso aceptar un reto. Sí, Entonces, Si no estás listo para el Manchester, tampoco estás listo para la selección, carnal. sí, entonces pues se quedó todo su vida en Southampton. Entonces, bueno, Letizia recuerda de la situación. Díaz se presentó un viernes al entrenamiento, un día antes de que jugáramos contra el Leeds United. El chico no era bueno, los jugadores no entendíamos por qué estaba ahí. Incluso pensamos que había ganado un concurso para poder entrenar con nosotros. ¿Te imaginas que llegues a la oficina, no? O sea, imagínate llegar a una oficina y que de repente te presentan, no, pues mira, te presento a Carlos, él es el de finanzas, te presento a Juan, el de computadoras, ¿cómo se llama? ¿Sistemas? Ya, pues entonces, no, pues uno nuevo, ¿no? A ver, ¿cómo está? ¿Cómo es Daniel? Y que todos crean que ganaste un concurso para pasar un día en las oficinas de Nestlé. Sí. O sea, ¿qué tan malo tienes que ser para Sí. que crean que eres un aficionado? Sí, exacto. Entonces Jason Todd, no Jason Todd, no estamos hablando de Robin. Nah. ¿Qué número de Robin fue Jason Todd? Fue el segundo, ¿no? ¿Segundo, Fue tercero? el que la gente votó porque se muriera, ¿no? Sí. Gran historia. Jason Todd, lateral derecho del equipo, recuerda, era un chico educado, nos presentamos todos con él, Bueno, pero es que nos llamó la atención que llegara un siendo viernes. inglés está difícil no ser educado, ¿no? O Claro, sea, sí. son muy propios. Nos llamó la atención que llegara un viernes porque al día siguiente teníamos un partido. Normalmente los jugadores juveniles llegaban al entrenamiento el lunes y así el cuerpo técnico podía observarlos toda la semana y quizás jugaban algún partido con las reservas, ¿no? Lo Sí, normal, sí, o sea, sí. cuando te suben de las juveniles, te ponen una prueba, ¿no? Y eventualmente te llaman. Sí.
Entonces Y creían bueno. que era o un aficionado o un chavito. Entonces dice, o sea, me llamó la atención que llegó el viernes Ujú. y sorpresa, Ali Dia entra en la convocatoria para el partido del día siguiente contra el Leeds United. Y no de la reserva. Y entonces este güey Dodds dice, obviamente Graham vio algo en este chico para tenerlo tan rápido en la banca. Sí, claro, seguro es el próximo Pelé. Sí, entonces se volvió como... Un mito. No, o sea en ese momento pues lees en el periódico, llegó el primo de George Weah, el equipo está mal, hay muchos lesionados y es como, puta, qué bueno que llegó, ¿no? Imagínate como aficionado ese camino al estadio y decir, papá, vamos a ver al primo de George Weah. Sí, Este sí, año sí. vamos a dejar de ser un equipo perdedor y vamos a ser campeones de la Premier, bueno, Sí. de la Liga de Inglaterra. Ya era premio. Ya era creo que Premier ya era premio. en ese entonces. Entonces, algunos aficionados y reporteros opinan que Sons sabía que Ali Dia no era lo suficientemente bueno, pero ante las lesiones no tenía nadie más, así que apostó por tener a Ali Dia en la banca. Llega el sábado, los jugadores del Southampton están en el vestidor, están cambiando listos para el partido, y Letizier ve a Ali Dia sentado entre los jugadores y piensa, qué buen premio se ganó este güey. Ayer entrenó con nosotros y ahí iba a escuchar la charla técnica antes del partido. O sea, no se la creía. Hasta el gafete de capitán. Qué mal Ajá, o sea, es como lo que hacen así como que llevan a los niños al entrenamiento y luego le hacen como el pasillo o sea, como que antes no se usaba tanto, entonces como que esa fue su conclusión, dijo, mami, ayer entrenó con nosotros y hoy pues, está aquí, ¿no? O sea, qué chido. Aparte, la neta, pero qué agradable futbolista que en vez de molestarse lo recibe así como, ¡hey, bienvenido! Sí, ¡Qué buena onda! sí. Que felicidades por haber llegado aquí! Es un gran premio. Me sorprendí cuando el entrenador nos dio la alineación y Ali Dia estaba entre los sustitutos. Nadie lo podía creer. Así del, ¡wow! Yo hubiera participado. Sí. El periodista Graham Healy, que ha cubierto, o sea, cubre desde toda la vida a Southampton. ¿Cuántas papitas tienes que comprar para poder ganarte ese premio? Sí, o refrescos con papitas. Es que sí. nunca te salían premios, güey. Siempre sigue participando y salía. O te sale así de introducir el que digas como, no voy a introducir Sí, tu eso código. sí. Páginas chafísimas. Entonces, dice, el periodista Graham Healy, que cubrió la nota del fichaje de Dia, recuerda que al llegar al estadio le sorprendió escuchar que el jugador estaba en la banca. O sea, pues sí, como suele pasar, ¿no? O sea, llega el jugador, o sea, llega el fichaje y pues tiene que poner a punto, ¿no? O sea, es Sí, raro que no te puedes vuelva. jugar del día para otro. O sea, este señor dice que lo fue a ver al entrenamiento. Que llegó el viernes, fichó, lo fue a ver al entrenamiento y dijo, ok, pues ahí está con el grupo, ¿no? Está frío, está duro, pero eso no da buenos pases. Sí, Haley observaba el partido desde el palco de prensa. La sensación en el estadio era de curiosidad y optimismo. Todos se preguntaban si el primo de George Weah iba a debutar. Es que imagínate que viene el primo de Messi a Cruz Azul, no, un caso hipotético. Sí. Pues imagínate la emoción de la afición. Sí, Porque güey. entre. Sí, porque, o sea, no recuerdo Maxi Biancucci en qué momento llegó a Cruz Azul, si estaban viendo mal. Pues era un Cruz Azul que venía de perder las finales con Santos y... ¿Quién era el técnico Cruz Azul. de lo marcarían? No me acuerdo. No, creo que después de Marcarían. Bueno, no me acuerdo. El punto es que venían de perder las finales, pero pues eran buen equipo. O sea, venían de haber contratado a Cristian No lo hizo Rivero. mal, no lo hizo mal este cuento. No, pero no era Messi. Sí. Pero es que yo solo estoy pensando en la emoción que se siente en el estadio como Sí, aficionado sí, de, sí. güey, es que traemos a un crack. No, o sea, pensar que George Weah le habló a tu club así como, güey, dale chance a mi primo Ajá. y te va a hacer el O pago. sea, estoy pensando que cuando León contrató a Rafa Márquez y yo estaba en el estadio y veía a Rafa Márquez calentar con los suplentes, era como de, güey, Sí, o claro. sea, ahorita va a entrar Rafa Márquez y nos va a hacer bicampeones. Sí, Y lo hizo. hijo de perra. Entonces, aproximadamente a los 30 minutos de partido, Matt Letizier sufre una lesión y no puede continuar. Y entra por él Ali fucking Dia, güey. No, ya, el premio. Así de, no solo entrenó, aparte le dan el gafete de capitán, ¿no? Ya. No sé si el capitán, creo que todo era el capitán. Mayor morbo causó ver que el nuevo refuerzo entraba a sustituir a la estrella del equipo. Minuto 32, o sea, entra al 30, minuto 32. Ali Dia salta al campo. El estadio corea su nombre. O sea, hay como audios de todo el mundo como Ali, así como. No, o sea, la emoción era enorme. No, claro. Tras un minuto en el campo, ella Berkovic le filtra un balón a Dia y lo deja 1 contra 1 contra el portero. Dia remata de primera intención
Y el portero la rechaza, güey. Podía ser la historia más épica del planeta si la anotaba. Sí, o sea, acaba de entrar, le filtran el pase, a ver si lo podemos poner aquí en la jugada. Tira y, o sea, la rechaza. Pero si la mete, Sí, o sea, claro, o sea, güey. Iba 0-0. George Weah. Sí, claro. Entonces, la primera intervención del nuevo jugador Saint había sido una gran jugada de peligro. Y entonces la gente empezó a decir como, güey, a huevos, este señor va a rifar. Y tristemente este fue el último momento significativo del jugador senegalés en el partido. Lo que siguió fue desastroso. Villa corría de un lado a otro sin tocar el balón. Los jugadores, aficionados y periodistas empezaron a darse cuenta de que algo estaba mal. Todos se dieron cuenta de que el nivel de los otros 21 jugadores en el campo era muy superior a lo que exhibía Alivia. Conforme transcurrió el partido, era obvio que el senegalés no tenía un sentido posicional. O sea, sí, pues corría. no, o sea, no es como, güey, entras de extremo derecho, corres por esa banda, ¿no? O sea, él buscaba el balón como niño chiquito tras la pelota, exacto. ¿no? Güey. Todos lo recuerdan como un pollo sin cabeza. Es una frase muy usada en Inglaterra para descubrir a un jugador que corre por todas partes, pero que no es bueno jugando fútbol. Luego del primer gol de Leeds al minuto 82, o sea, entra al minuto 30. O sea, pudo haber puesto al equipo ganando. Sí. O sea, yo solo digo, un poco de suerte. Se resbala el portero Sí, y la leyenda o a lo mejor la pasa, le dura más tiempo. da una asistencia. Sí, o sea, le dura más tiempo la leyenda, ¿no? Es como, Sí. ok, corrió raro, pero pues nos hizo ganar. Sí, o sea, dicen que se veía como atlético, o sea, que Ajá. corría chido. Corría chido. Ya me imagino. No, o sea, que tenía como un buen sprint, El- un buen pace, todo. ¿no? O sea, al ojeador de Messi. No manches, ¿ya viste ese sprint? Yo creo que va a ser el mejor del mundo. entonces, luego el primer gol de Leeds al minuto 82, Graham Souness decide sacar a Livia, o sea, dice, ¿cómo este güey no sabe qué está haciendo? El partido concluyó con una derrota 2-0. Ganó el Leeds United 2-0. Me siento un poco, alguna vez, en un partido con la selección de mi escuela, antes de un torneo importante, en un amistoso. No sé qué me pasó ese día. O sea, solía jugar de lateral. Sí. Pero ese día, esos días son los que nomás no te sientes ni mentalmente en el juego, ni sabes qué hacer, ni nada. En una barrida donde me barrí, le rebotó el jugador y cayó en un rival otra vez el balón. Nomás escuché a mi entrenador decir, ¿qué está haciendo Daniel hoy? Así como nomás no corre ni el lugar correcto. Sí, claro, Así, claro. me siento identificado. Pude haber sido el primo de George Weah. Sí. Al día siguiente, Díaz se presentó en las instalaciones del Southampton para tratarse una lesión. Y se regresó a su casa. Porque la pasó. Esa fue la última vez que sus compañeros lo vieron. La leyenda urbana es que dejó una cuenta sin pagar en el hotel en el que estaba hospedando y que el club lo tuvo que pagar. Fue entonces cuando el entrenador Graham Souness se comenzó a cuestionar que quién chingados era este señor Alivia y de dónde venía. Espera, el entrenador le dijo a su director deportivo, oye, George Weah me recomendó a su primo. No sé, es que el presidente deportivo es como una figura del fútbol de este lado del charco. Ok, En Europa se usa que era el entrenador quien... el entrenador es muchas veces el entrenador, el director deportivo. Un poquito Bueno. como lo que quiso ser Matías Almeida. Sí, pero había un presidente, pues, había alguien Sí, que manejaba claro. el dinero. Pues A el lo que que suelta voy- la lana. a lo que voy es que a ese sujeto llegó y le dijo, oye, acabo de recibir la llamada de George Weah, Sí. me recomendó un crack, barato. Sí, De hecho, probablemente llega de agente libre. sí. Te lo conseguí todo. O sea, sí hay equipos que tienen como Sí. una figura del De- presidente deportivo. Pero son más bien Son pocos. presidentes, ¿no? Que manejan el dinero y las finanzas. Sí, un poquito como en el americano como el general manager. General manager. es la Entonces, te digo, Graham Souness se cuestiona quién era Lidia y de dónde venía. Porque ese jugador era senegalés, su primo George Weah era de Liberia. Empezó a sospechar Detalles. que lo habían engañado y sobre todo quería saber quién le había recomendado ese fichaje. Esta última pregunta se la siguen haciendo hasta el día de hoy todos los aficionados a los Saints. Nadie sabe quién realizó esa llamada. figura. O sea, no fue George Weah. Pudo haber sido Ali Dia, un amigo o su agente, pero lo que sí es evidente es que George Weah no fue quien realizó esa llamada. Cuando se presenta Lidia con el entrenador, dice, hablas muy parecido a George Weah, fíjate. Sí, o sea, O sea, ¿puedo yo llamar a un club? creo que no estoy seguro si después se pusieron en contacto con George Weah y fue como, bitch, what? O sea, ¿Quién eres? ajá, entonces,
le hablaron y fue como, oye, contrata a este güey. Entonces no saben si fue un amigo, el mismo jugador, su agente, porque sí hay como, si te metes como a Wikipedia, sí hay un registro de él de que jugó como en clubes amateur, como de segunda división de ligas africanas, de un nivel bajo. Entonces, sí, nadie sabe quién, o sea, eso es como lo spooky, como dejaron, como nadie sabe. Eso es ¿Qué tal si fue el espíritu de un aficionado chocarrero que hizo la llamada de broma porque su equipo no ganaba y dijo, pues ahora los voy a endeudar más? Sí. Nadie lo sabe. Wow. Sí está bien. Bueno, Graeme Souness Ajá. logró mantener al Southampton en primera división. ¿Con cuántos goles de Ali? Ninguno. No, O sea, terminaron en el lugar 16. pagando una cuenta de Sin hotel. embargo, el entrenador escocés fue despedido al final de la temporada. ¿Cómo no? Yo también sí, o sea, ya que entreno un equipo y me llamen para recomendar, o sea, voy a decirle quién eres. O sea, Sí, no claro, es como, claro. No es como que si tú me dices, oye, contrátame, y tú me dices, oh, sure. Sí. Nadie sabe. Antes de desaparecer, Ali Dia jugó un partido más con las reservas contra el Chelsea. O sea, sus compañeros dicen, no lo volvimos a ver después del partido. Como que lo mantuvieron ahí, jugó un partido con las reservas, Ajá. contra el Chelsea, las reservas del Chelsea, y De repente es como, oye, es más malo que nuestras reservas. sí, según Bleacher Report, Ali Dia ha vivido recientemente en Londres y Qatar, y se tiene también registro de que hizo un MBA. Que ya no es nada seguro. Ajá. Imagínate si eso hubiera pasado hoy cuando los sueldos de futbolistas son estúpidamente enormes. No, eso no pasa hoy, güey. No, ya sé que no, pero imagínate, ¿qué sucedía? Ok, O sea, imagínate que no le había hablan- inteligencia deportiva. Ajá, que le hablan a Leicester City, ¿no? Y le dicen, oye, soy Cristiano, bueno, soy Messi. No, vamos a regresar con Beckham. Che, soy Messi, soy el mejor jugador del mundo. Aquí tengo a mi primo, que va a ser mejor que vos. Así que, contratadlo. Entonces, para concluir, aquí tengo como la reflexión. Ali Dia hizo lo que muchos de nosotros soñamos hacer: jugar un partido con nuestro club favorito, debutar en primera división, aunque sea por unos minutos. Si mañana tienes la oportunidad de entrenar con el León, entrar a una convocatoria y salir a la banca, Y jugar. no hay forma de que te niegues. No, claro, o sea, yo ya me... Nadie en el mundo dirá que no. La única diferencia es que cuando el Chapo me filtre ese pase, yo sí lo voy a anotar. Ok, probablemente Ale Díaz no. Ali Dia. Voy a decir Alejandro Díaz. Alejandro Díaz. Alicio Díaz. Alicia Díaz. Y pues sí, esta es la increíble y cagada y al mismo tiempo terrorífica historia de Ali Dia, porque nunca sabes quién está del otro lado del teléfono. El siguiente día, voy a llamar ahorita. Hola, soy el presidente de México. Es que me gusta que es como de estas como leyendas como nunca nadie supo quién hizo la llamada. Nunca hubo así como un responsable. Y pues mira, quedó ahí como la historia es legendaria en Inglaterra, en la Premier League. Pasó a la historia. El día que este señor engañó a todo el mundo y pues, Corearon su nombre. se dieron las cosas Corearon su nombre. para que debutara. Sí, Entonces, pues mira, pues así es el especial de Halloween. ¿Qué más? Me ¿Qué asustó, más? me gustó. Pues nada, que se suscriban. Tenemos por ahí un mensajito. Del famoso Harman. Carmen, a ver si lo quieres leer. Claro que sí. ¿Lo ¿Tienes- leo, tú eres el- lo leo como dice o lo leo o lo... ¿Cómo es? No, como quieras. Es- Tú eres el lector oficial del ¿Cuántos shoutouts? Gracias, Carlos. Dejar Maguire en paz, por favor. de Harry Maguire, porque Maguire. nos burlamos de Harry Maguire, Maguire. sí. constantemente. Le va al Manchester United, Harman. Él va a ser bueno. Jaja. Harman. Pues mira, No, Harman, o sea, ya Harman es- todavía tiene esperanzas en Harry Maguire. Ya era bueno antes. de No, estar la en temporada United, pasada lo hizo o muy sea, bien, mejoró muchísimo la defensa. Solo se la bañó ese día. Ha empezado mal esta temporada, Sí. pero la temporada pasada fue muy sólido, muy efectivo. Ahorita empezó mal, pero pues es charguasa. Es echar guasa y siempre podemos culpar a la pretemporada inexistente por el virus que no puedo mencionar. La enfermedad. ¿Viste cómo casi nos Sí. mete uno de Hace tu rato sí lo dijiste, güey. ¿Ah, sí? Sí, si Shane lo está viendo y lo está escuchando,
Puedes blipear eso. Lo blipeas. Por favor. Y si no, no creo que pase mucho si lo menciono una vez. Nada, no salen a pedir Dulces. calaverita ni nada. No, pídanlas por Rappi. Pídanlas por Rappi. O por Uber Eats, porque menos protección. O por Sin Delantal. Sí, deberíamos buscar algún patrocinio. Ay, sí, imagínate que nos caiga así ahorita un Kentucky. Sí. Que nos hable alguien así como, hola, soy El Coronel Sanders. de Nike. Y Sí. patrocinamos a alguien así o... Estaría chido. O sea, pues mientras me den cosas. No Sí, me importa pero si sí no es verdadero Nike o no. O sea, si me das zapatos, yo voy a seguir mencionándolo. Sí, sí, unos zapatos ahí de imitación. Y luego nos metemos en problemas. Sí, ¿no? Sería divertido. Pues ya. Pues ya. Gracias por Todo. vernos. Los queremos, los amamos. Un abrazo de gol para todos. Especial de Halloween, suscríbanse, compartan, sobre todo compartan. Sí. Compartan por favor, porque conozco a muchas personas que les gusta vernos acá, pero luego no nos presumen. Adiós en Halloween. Adiós. Espera. Adiós. Adiós.